Es, es curioso como por lo general, cuando la gente busca un diagnóstico médico o, bueno, un tratamiento, existe esta expectativa súper profunda de precisión absoluta. Ujú, totalmente. O sea, casi como si estuviéramos hablando de ingeniería mecánica. Fíjate, si uno se rompe un brazo, te sacan la radiografía, muestra esa línea blanca así irregular en el hueso, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, ahí está el problema exacto y aquí está el yeso que lo va a solucionar. Exacto. Es una forma de pensar muy binaria que nos resulta de lo más natural. Digo, ¿el hueso está roto o no está roto? Es algo limpio, cuantificable y pues hasta cierto punto es profundamente reconfortante. Claro. A los seres humanos nos gusta que las cosas sean visibles, que encajen en categorías perfectamente ordenadas, ¿no? Y sobre todo que tengan soluciones inmediatas. Del desarrollo de estas enfermedades complejas y específicamente el marco de la homeopatía clásica, de repente parece que esa máquina de rayos X pues se descompuso por completo. Sí, literal, se apaga. O sea, estamos mirando un panorama terapéutico que no es para nada en blanco y negro. De hecho, tras leer los documentos de nuestra exploración de hoy, yo diría que es un territorio bastante complejo y lleno de matices. Es, la definición absoluta de lo que podríamos llamar aguas turbias clínicas. Uf, me gusta ese término. Sí, y la razón principal, según la literatura que estamos analizando hoy, es que en este sistema médico ya no se está tratando con una fotografía estática del cuerpo, Ajá. sino con una película en constante movimiento. Bien, pues vamos a desempacar esto porque los textos que tenemos hoy sobre la mesa son fascinantes, la verdad. Estamos viendo una pila de análisis de materia médica, de filosofía clínica y un documento que parece ser la piedra angular de todo esto. El famoso organón. Exactamente, el Organón del arte de curar, escrito por Samuel Hahnemann. Y bueno, el objetivo central de toda esta literatura parece ser desmitificar una práctica que resulta ser increíblemente incomprendida, incluso, fíjate, por personas que utilizan la homeopatía habitualmente. Ujú. Me refiero a la dosificación. Así es. Y el organón, solo para dar un poco de contexto histórico a quienes nos escuchan, es básicamente el texto fundacional de la homeopatía, escrito a principios del siglo XIX. ¡Guau! ¿Ya llovió? Bastante. Y lo que Hahnemann estableció ahí y lo que los comentaristas modernos continúan analizando hasta el día de hoy, choca frontalmente con la mentalidad médica actual. Totalmente. Y es que existe esta idea errónea, que es súper común hoy en día, de que tomar un remedio homeopático es exactamente igual que tomarse una vitamina diaria. O la pastilla para la presión, claro. Ándale, exacto. Se compra el frasquito en la farmacia, uno se traga los glóbulos mecánicamente, todos los días a la misma hora, se guarda el frasco en el botiquín y pues ya, la vida sigue. Y lo que todos estos textos nos dicen de manera muy tajante y sin excepciones es que eso es completamente falso dentro de la homeopatía clásica. Falso de toda falsedad. Así es, esta exploración de hoy trata sobre aprender a leer el cuerpo humano de una manera completamente distinta. O sea, como homeópata clásico, la administración de dosis repetidas, digamos, una dilución de 12 CH o 30 CH diaria, no es una rutina de mantenimiento. Ujú. Requiere una observación clínica estricta del paciente. Según las reglas, no se debe dar el remedio indefinidamente de forma mecánica bajo ninguna circunstancia. A ver, antes de avanzar, creo que hay que hacer una pausa rápida en esa terminología, porque los documentos mencionan un montón estas potencias o diluciones. Claro. Cuando hablamos de una 12CH o una 30C, ¿de qué estamos hablando exactamente? Así en términos prácticos. Pues es fundamental entenderlo para comprender el resto de las reglas clínicas. La C o CH se refiere a la escala centesimal. Ok. Significa que la sustancia original ha sido diluida una parte en 100 y luego sacudida vigorosamente, un proceso que ellos llaman sucusión. Sucusión. Ajá. Y este proceso se ha repetido 12 veces o 30 veces. A nivel químico, en una 30C ya no queda prácticamente ni una sola molécula de la sustancia original. Lo cual es exactamente el punto donde los críticos y los escépticos suelen levantar la mano, ¿no? Y dicen, a ver, esto es solo agua con azúcar, es imposible que tenga algún efecto. Absolutamente, ese es el debate eterno. Pero lo que estamos analizando hoy es la lógica interna de este sistema en particular. Claro, estamos reportando lo que dicen las fuentes. Exacto. Y dentro de este marco teórico,
Esa dilución extrema no elimina el poder de la medicina, sino que la convierte en un estímulo puramente energético, o bueno, de microinformación. Ujú. No es un fármaco que impone un cambio químico a la fuerza, como, no sé, un antibiótico destruyendo una bacteria. O sea, no va a la guerra. No, para nada. Es un mensaje sutil. Y ese mensaje va dirigido a algo que los textos llaman constantemente la fuerza vital. Así es. Y veo que todo el paradigma de cómo y cuándo dar estas gotas o glóbulos gira en torno a este concepto de fuerza vital. Sí, la fuerza vital o el mecanismo de defensa es básicamente la inteligencia organizadora del cuerpo. Ok. Es esa capacidad innata que todos tenemos para mantener el equilibrio, curar una herida o, generar fiebre para combatir una infección. O sea, la sabiduría del propio cuerpo. Exacto. Toda la estrategia de dosificación descrita en el Organon y en los textos clínicos que revisamos depende de evaluar en qué estado exacto se encuentra esa fuerza vital en cada paciente particular. Y de hecho, me fijé que los documentos clasifican a los pacientes en niveles de salud muy, muy específicos. Ujú. Y creo que aquí es donde la idea de la dosis repetida diaria cobra sentido, pero no de la forma en que el público general suele pensar. No, para nada. Los textos hablan de un grupo específico, al que denominan el grupo D, que abarca los niveles de salud del 10 al 12. Sí, esa es una clasificación clínica moderna súper importante. Cuando un paciente se encuentra en esos niveles, en el grupo D, estamos hablando de patologías crónicas severas, o sea, de una salud profundamente deteriorada. Claro. Su fuerza vital está tan, pero tan comprometida, tan agotada, que simplemente no tiene la reserva de energía necesaria para reaccionar a una sola dosis alta de un remedio. Claro, porque si se le diera un estímulo único y así masivo, el sistema, pues básicamente se abrumaría, ¿verdad? Colapsaría. O sea, no sabría qué hacer con tanta información de golpe. Totalmente. Un estímulo demasiado grande y profundo podría crear un agravamiento inicial tan severo que el cuerpo, la verdad, no lo soportaría. Sería francamente peligroso. ¡Wow! Y aquí es exactamente donde entra la necesidad de la administración repetida de potencias bajas. Hablamos de dar esa 12C, que es un estímulo más superficial, de digamos 1 a 4 veces al día, o una 30C diariamente. O sea, el objetivo no es bombardear el sistema. No, sino proporcionar un estímulo constante pero muy, muy suave. Fíjate que trataba de visualizar toda esta dinámica mientras revisaba esta sección del grupo D. Y se me ocurrió una imagen mental. A ver qué opinas. A ver, dime. Pensaba que todo esto es como empujar a alguien en un columpio. Ujú. Si la persona que está sentada en el columpio, que en este caso pues sería nuestra fuerza vital, ¿no? Si es un adolescente sano, atlético, le das un solo empujón fuerte y esa persona toma impulso, Claro. flexiona las piernas, usa su propia energía y sigue balanceándose sola por un buen rato. Y bueno, esa sería la lógica de una dosis única de alta potencia en una persona relativamente sana. Me encanta esa imagen del columpio, la verdad, porque ilustra perfectamente la mecánica del estímulo. O sea, el adolescente sano tiene la energía de reserva para continuar el trabajo por sí mismo. Ajá. Pero por otro lado, si en ese mismo columpio tienes a un niño muy pequeñito, o no sé, a alguien que está exhausto, enfermo, y no tiene fuerza para mover las piernas ni mantener el equilibrio, Sí, un paciente del grupo D. si vos simplemente lo tiras al suelo y lo lastimas. Tienes que cambiar la estrategia por completo. Tienes que darle pequeños empujones continuos. Empujoncitos suaves. Un empujoncito suave, dejas que regrese, otro empujoncito suave y así, para poder mantener el movimiento sin desestabilizarlo. Y bueno, esas serían las dosis repetidas de potencias bajas, como la famosa 12CH diaria. Esa analogía es brillante para entender el porqué de la dosis repetida. Pero, si nos apegamos estrictamente a las advertencias de los textos, Ajá. hay que añadirle un factor de riesgo altísimo a esa imagen. Incluso esos pequeños empujones continuos tienen un límite, un umbral clínico súper estricto que requiere una vigilancia casi obsesiva. Porque, obvio, no quieres seguir empujando para siempre. Exacto. El remedio debe tener la potencia justa para superar la resistencia de la fuerza vital y estimularla, pero no puede convertirse en un empuje ciego. Y aquí llegamos a la regla de oro de la observación clínica. Que es detenerse. Exactamente. En el momento en que ese columpio empieza a moverse por sí solo, o sea, si el paciente presenta una respuesta clara, las instrucciones de Hahnemann y sus sucesores son inflexibles. Se deben detener las dosis inmediatamente. O sea, se detiene por completo.
Esta idea tan arraigada de siga tomando el contenido de este frasco hasta que se acabe como si fuera un ciclo de antibióticos, aquí es considerada casi una negligencia. Es un error colosal dentro de este sistema. Piensa de nuevo en tu columpio. Si el sistema ya está respondiendo por su cuenta, seguir dando empujones adicionales, y encima si no están perfectamente sincronizados con el nuevo ritmo del paciente, Haces un desastre. solo creas caos. Interrumpes la inercia natural, confundes toda la imagen de los síntomas y puedes detener por completo el proceso de curación que apenas estaba comenzando a arrancar. Uf, entonces la regla inquebrantable es detenerse ante cualquier cambio sustancial. Así es. Pero claro, digo, en la práctica médica real, los pacientes no andan por ahí con luces de advertencia parpadeando en la frente, ¿verdad? Ojalá nos facilitaría mucho la vida. Imagínate. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tipo de cambios están buscando exactamente estos profesionales? Porque al leer los casos clínicos en las fuentes, resulta evidente que no es tan sencillo como que el paciente diga, ¡ay, me siento estupendo! O me siento terrible. Sí, y esa es la parte donde la homeopatía clásica realmente desafía, pero con todo, la lógica de la medicina convencional. Ujú. Porque lo que buscan a menudo incluye el concepto más contraintuitivo de toda su práctica, que es la famosa agravación homeopática. Sí. Uf, esta parte de las lecturas realmente me hizo detener a pensar. Los textos revelan que una exacerbación, o sea, un empeoramiento temporal de los síntomas crónicos, justo después de empezar a tomar el remedio, Ajá. a menudo no es visto como una señal de fracaso. Al contrario, lo describen casi como una victoria inicial. Es el organismo confesando, ¿no? Empujando hacia la superficie los problemas que estaban profundamente asentados. Hay un concepto maravilloso en las fuentes que conecta esto con los principios fundamentales de la cibernética, fíjate. Cibernética. A ver. Sí, la cibernética dicta que cualquier sistema altamente organizado y cerrado reaccionará de manera visible cuando se le aplica un estímulo verdadero. Ok. El cuerpo humano no es una máquina inerte, es un sistema dinámico exquisitamente calibrado. Si se introduce la información correcta, lo que en homeopatía llaman el similimum, Que sería el remedio exacto, ¿no? exacto, el remedio exacto que resuena con la enfermedad. Bueno, el sistema de defensa se moviliza por completo. Y esa misma movilización es lo que causa el malestar en el paciente. Exactamente. Esa batalla interna del cuerpo para purgar la enfermedad y restablecer el orden a menudo se siente, aunque sea temporalmente, como un empeoramiento dramático. ¡Wow! Es la fiebre que tiene que alcanzar su pico más alto antes de romper y bajar. O es el dolor articular crónico que de repente punza con una intensidad tremenda durante un par de días antes de desvanecerse gradualmente. Pero claro, yo puedo imaginar perfectamente la tensión en el consultorio. O sea, los textos advierten que aquí es donde ocurre el error número 1 de los novatos. Es la trampa más común y peligrosa de todas. El prescriptor sin experiencia o incluso el paciente que no ha sido educado sobre cómo funciona este proceso se asusta inmediatamente ante la queja. Lógico, te asustas. El paciente llama por teléfono todo alarmado diciendo, «Estoy mucho peor, doctor, el dolor es insoportable». Y el novato entra en pánico. Ujú. Piensa que se equivocó de medicina, que hizo un daño terrible y apresuradamente administra un remedio diferente o una potencia más alta intentando apagar ese nuevo incendio. A ver, aquí quiero ser un poco la abogada del diablo, ¿ok? Adelante. Porque, filosóficamente, en el papel, todo esto de la crisis curativa suena muy poético y hasta lógico. Sí, Pero si uno tiene a un ser humano ahí enfrente, alguien que está sufriendo genuinamente, que quizás no se lleva días sin dormir por el dolor, y que te ruega por otra dosis o por algo que lo alivie ya, claro. ¿no resulta un poco frío? Digo, desde la perspectiva de la empatía humana, no hacer absolutamente nada. Decirle, aguanta es parte del proceso y cruzarse de brazos. Mira, es una pregunta ética y profesional completamente válida.
Y es una reacción humana súper natural querer aliviar el dolor inmediato de alguien. No es falta de empatía para nada. Ajá. Pero los autores de estos textos abordan esta incomodidad directamente, ¿sabes? Explican que sucumbir a esa tentación, prescribir otro remedio simplemente para silenciar esa molestia temporal, es hacerle un daño mucho mayor al paciente a largo plazo. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa si simplemente se le da algo suave, no sé, solo para calmar el dolor mientras tanto? Porque en este modelo, al hacerlo, literalmente se está suprimiendo la acción curativa que la propia fuerza vital apenas comenzaba a ejecutar. Es apagar la alarma del incendio sin apagar el fuego real. ¡Qué fuerte! Y peor aún, se crea una confusión total en la imagen sintomática. El cuerpo pierde el rumbo. Por eso a veces, y te digo, los autores son enfáticos y casi severos en esto. Sí, la noté. La mejor prescripción posible, y admitámoslo, la más difícil de aplicar para el médico, es lo que llaman la tintura de tiempo. La tintura de tiempo. Me pareció una frase increíblemente poderosa cuando la leí en los apuntes. Es básicamente prescribir paciencia. Darle tiempo al mecanismo de defensa. Observar cómo procesa el estímulo. Dejar que atraviese la agravación a su propio ritmo. Y permitir que produzca la verdadera imagen de la curación en los días o semanas siguientes. Ujú. Intervenir prematuramente por puro nerviosismo es arruinar todo el trabajo de base. Ok, entonces, supongamos que el practicante logra dominar sus nervios. El paciente aguanta la presión heroicamente, se aplica esa famosa tintura de tiempo y eventualmente la tormenta pasa. El polvo se asienta. Exacto. Pero los médicos no adivinan simplemente el siguiente paso basándose en su intuición. No. Los documentos detallan reglas clínicas de una precisión que, raya en lo matemático para decidir qué hacer después. Totalmente. Te dicen cuándo detenerse de forma prolongada, cuándo subir la potencia y cuándo, admitir la derrota y cambiar el remedio. Es un árbol de decisiones basado puramente en la lectura minuciosa de los síntomas posteriores. La primera regla que ya tocamos brevemente es saber cuándo detenerse y simplemente observar. ¿Ok? Se detiene la dosis ante una mejoría clara y continua. Pero hay una advertencia fascinante sobre los síntomas agudos, estos que son menores, que aparecen durante el tratamiento crónico. Uy, sí. Esto rompe con todos nuestros instintos de botiquín de primeros auxilios. Las fuentes ponen ejemplos muy cotidianos. Digamos que un paciente está bajo un tratamiento constitucional profundo, intentando resolver, un problema grave de autoinmunidad que lleva años. Ujú. Y un buen día va caminando, se da un pequeño golpe en la pierna y le sale un moretón. O cambia el clima y le empieza un escurrimiento nasal ligero, el típico resfriado. Sí, algo de todos los días. La instrucción de los textos, sorprendentemente, es no intervenir en lo absoluto. Cero intervención. La regla dice que no se debe administrar un remedio agudo, como por ejemplo árnica para el moretón, ni Allium cepa para el resfriado ligero. A menos que la vida del paciente esté en peligro. Claro, a menos que sea una emergencia vital. Pero el instinto de la medicina moderna, e incluso, fíjate, de muchos usuarios casuales de homeopatía, es tapar o medicar cada pequeño síntoma al instante. Pues claro, estamos acostumbrados a tener una pastilla para cada pequeña molestia. Me duele, pastilla. Pero la lógica aquí es que si el paciente está mejorando progresivamente en su nivel de salud general, si su nivel de energía es bueno, si su estado mental es estable, hay que confiar en el cuerpo. Hay que dejarlo ser. Hay que dejar que el sistema resuelva ese pequeño problema agudo por sí mismo, utilizando sus propios recursos recién recuperados. Introducir un remedio agudo de forma innecesaria es meter ruido, introducir nueva información que puede interferir gravemente con la acción prolongada y profunda del remedio crónico. Ese que ya está haciendo el trabajo de fondo. Exacto. Sería como interrumpir a alguien que está resolviendo una ecuación de cálculo súper compleja, nada más para pedirle que te sume 2 más 2. Lo desconcentras. Esa es una gran perspectiva. Bien, esa es la complejidad detrás de la decisión de detenerse. Ahora, pasemos a la segunda regla clínica. ¿Cuándo se justifica subir la potencia de la medicación? Ajá. Porque asumo, leyendo todo esto, que no se trata simplemente de que el paciente llegue y diga, oye, ya no me siento tan bien, dame algo más fuertecito. En absoluto. No se sube la potencia por capricho ni por una ligera caída de energía a media tarde. Es un trabajo de detective muy, muy específico. Solo está indicado subir la potencia de un remedio si se cumplen condiciones estrictas.
A ver, ¿cuáles? El paciente debe haber experimentado una mejoría clara y sostenida, luego una recaída evidente, pero el factor decisivo, lo verdaderamente vital, es que los síntomas originales exactos deben regresar. Ah, lo que en la literatura médica denominan los keynotes, o bueno, síntomas clave. Exactamente. Si el paciente vuelve a presentar el mismo tipo de dolor de cabeza, con la misma sensibilidad a la luz y empeorando por la tarde, por ejemplo, si el cuadro sintomático es idéntico al original, pero resulta evidente que el efecto del remedio anterior ya se agotó por completo, Entonces sí. entonces, y solo entonces, es el momento clínico adecuado de administrar una potencia más alta para dar un estímulo más profundo. Fíjate que también mencionan, específicamente para los pacientes debilitados del grupo D que hablábamos hace rato, algo llamado método ascendente gradual. Sí, eso es vital para los sistemas muy frágiles. En lugar de dar grandes saltos, pasan, por ejemplo, de una dilución 12C a una 13C y luego a una 14C. Pasito a pasito. La idea es exprimir cuidadosamente cada gota de potencial curativo de cada nivel de dinamización, antes de exigirle al cuerpo que procese el siguiente nivel de energía. Y todo esto, repito, siempre y cuando la imagen general de los síntomas no haya cambiado de forma. Y eso, fíjate, nos abre la puerta a la tercera regla, que francamente para mí es la parte donde la filosofía de esta práctica se vuelve más reveladora. ¿La de cambiar el remedio? Ajá, ¿cuándo se debe abandonar el remedio por completo y cambiar de estrategia? Porque, digo, las fuentes dedican un montón de páginas a explicar cómo los síntomas pueden mutar. Es un tema enorme. Sí, no se trata solo de evaluar si el paciente está peor en un sentido general, no, sino de analizar la dirección en la que cambian los síntomas. Este es posiblemente el concepto más importante para medir si un tratamiento, ojo, de cualquier tipo de medicina, está curando o destruyendo la salud a largo plazo. Ujú. Si un síntoma simplemente cambia de ubicación o se transforma en una patología de naturaleza diferente, es una señal de alerta roja clínica inmediata. Y dan ejemplos que, suenan casi a ciencia ficción médica. Sí. Imagínate esto. El motivo de consulta de una persona era un dolor crónico así súper incapacitante en las articulaciones. Se le administra el remedio y a las pocas semanas el dolor físico en las rodillas desaparece por completo. Magia. Superficialmente, claro, parece un éxito rotundo. Ya no me duelen las rodillas. Pero simultáneamente el paciente empieza a desarrollar una ansiedad paralizante que nunca antes en su vida había experimentado. O peor, empieza con problemas cardíacos graves. Ese es el peor escenario concebible dentro de este paradigma, y es el ejemplo clásico de lo que ellos denominan supresión. Las leyes de la curación que rigen esta práctica, fíjate, establecen una jerarquía de los órganos. A ver, La piel y las articulaciones son menos importantes para la supervivencia que los órganos internos como el corazón o los pulmones. Y el estado mental y emocional es el nivel más profundo y sagrado de todos. claro, tiene sentido. Entonces, si empujas la enfermedad desde la rodilla hacia la mente, Exacto. Si la energía general del paciente colapsa y su estado mental o emocional empeora radicalmente, no importa en lo más mínimo que el síntoma físico local haya desaparecido. El remedio falló. fracaso total. Actuó de manera agresiva y supresiva, obligando a la patología a esconderse en un nivel mucho más profundo y peligroso del organismo. El remedio agotó su acción, sí, pero en la dirección diametralmente incorrecta. Es como barrer la basura debajo de la alfombra, pero resulta que la alfombra es tu cerebro. Una analogía perfecta, la verdad. En ese punto, las reglas dictan que el remedio anterior ya no sirve y no debe repetirse jamás bajo esa presentación. Ya lo tachas de la lista. El médico tiene que sentarse, reevaluar el caso desde cero y buscar un nuevo remedio, basándose exclusivamente en esta nueva imagen sintomática total. Tratar de forzar el remedio original esperando que mágicamente invierta su dirección es, pues, una pérdida de tiempo y un peligro para el paciente. Es fascinante porque es como si el cuerpo estuviera hablando en un código cifrado, ¿no? Y si el médico se equivoca en la respuesta, el cuerpo simplemente dice, no me entiendes y cambia de idioma. Totalmente. Pero claro, digo, toda esta lectura así milimétrica de los síntomas, estas reglas de detenerse, observar, subir o cambiar, todo esto asume un escenario ideal. Utópico, diría yo. Exacto. Asume que el cuerpo se está comunicando con claridad y que el médico puede escuchar la señal nítida.
Y me di cuenta que los textos dedican una sección enorme a preguntarse qué pasa cuando la línea de comunicación está llena de estática. Y ese es el problema al que se enfrentan los practicantes todos los días hoy en día. En nuestro mundo moderno, la línea de comunicación del cuerpo casi siempre está severamente interferida. Y aquí es donde entramos al enorme problema del ruido moderno y los famosos antídotos. Los autores de estos documentos lanzan unas advertencias muy severas, escritas casi, yo sentía, como con sentido de urgencia, sobre cosas que en nuestra vida diaria consideramos completamente triviales o normales. Hablan del impacto negativo del consumo excesivo de café, por ejemplo. Sí, el café es un clásico. Del uso rutinario de analgésicos fuertes y, sobre todo, coronando la montaña de los obstáculos, la cortisona y los fármacos convencionales, lo que ellos llaman medicina alopática. Sí, y creo que es súper importante definir que, en este contexto, alopático se refiere a la medicina convencional y que funciona atacando directamente el síntoma mediante la fuerza opuesta. Claro, un antiinflamatorio para la inflamación. Un antipirético para la fiebre, exacto. Y el impacto de años y años de uso de estas sustancias potentes sobre la fuerza vital es, devastador desde la óptica homeopática. Los textos explican que estos fármacos, cuando son tomados de forma crónica, suprimen los síntomas de una manera tan agresiva que literalmente enmascaran la verdadera imagen del enfermo. Hay una cita directa en una de las fuentes que, me pareció brutal. Ah, ya sé cuál vas a decir. Describe al paciente moderno, a este que está fuertemente medicado con múltiples prescripciones convencionales, como un harapiento disfrazado. Es una imagen profundamente trágica, pero, muy poética al mismo tiempo. Demasiado gráfica. Y describe una realidad clínica súper dura. Significa que el paciente que entra caminando al consultorio no está mostrando su verdadera enfermedad. No. Lo que el médico ve son pedazos fragmentados de síntomas reales, originales, pero mezclados y enredados con docenas de efectos secundarios de los medicamentos. Y todo eso combinado con síntomas que han sido empujados hacia órganos más profundos. Es un verdadero rompecabezas, pero donde la mitad de las piezas pertenecen a otra caja de otro juego. Exactamente. El sistema de defensa del cuerpo está tan ahogado bajo toda esta carga química que simplemente no puede producir un patrón de síntomas claro, unificado y ordenado. Y sin ese patrón claro, pues el homeópata clásico está ciego, ¿no? Completamente. No puede encontrar el simillimum, porque en realidad no sabe exactamente qué es lo que está intentando curar. Solo ve la punta del iceberg de efectos secundarios. O sea, entonces frente a este harapiento disfrazado, frente a un sistema silenciado por tanto químico, ¿qué alternativa plantean los textos? Porque a mí me suena a un callejón sin salida clínico. Si no puedes leer los síntomas reales, no puedes prescribir. Y la solución que exponen los documentos es, te diría quizás la parte que requiere más valentía en toda esta práctica, tanto por parte del médico como sobre todo del paciente. Ok. Plantean que, a menudo, la única salida real es retirar cuidadosamente, y a veces de forma muy gradual, esos fármacos convencionales supresores. O sea, lo cual me suena a una receta para el caos absoluto. Y lo es, a corto plazo. Imagínate, quitarle a alguien sus medicamentos convencionales, que quizás lleva años usando, debe provocar una crisis enorme. Provoca exactamente lo que temes. Genera lo que los textos denominan un agravamiento de rebote. Es quitar violentamente ese disfraz para forzar al cuerpo a revelar la cruda realidad de su deterioro base. Uf. Y los autores advierten con mucha claridad que esto no es algo que se resuelva en un fin de semana. No, para nada. Hablan de plazos larguísimos. Plazos que pondrían a prueba la paciencia de un santo, la verdad. Hablan de esperar de 15 a 30 días o en casos de supresión muy profunda por años de uso de cortisona, por ejemplo para el asma o problemas graves de la piel. Ajá. La espera puede ser de meses. Se le pide al paciente que soporte sus síntomas en crudo, sin recibir el remedio homeopático profundo todavía, solo para darle tiempo al cuerpo de limpiarse de toda esa influencia química. Es una prueba de resistencia extrema para cualquiera. Sin duda. Solo después de ese largo proceso de limpieza, la fuerza vital logra reorganizarse un poco y finalmente proyectar la imagen real, clara y sin filtros de la enfermedad. Ya, el cuadro original. Exacto. Y solo en ese momento el profesional tiene la información fiable para saber qué remedio prescribir con exactitud.
Prescribir antes de eso, sobre una imagen falsa de síntomas súper alterados por drogas, solo añade una capa extra de confusión a un organismo que, la verdad, ya está luchando desesperadamente por encontrar su centro. Claro, complicas el enredo. Fíjate que si retrocedemos un momento y observamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy a partir de estas fuentes, queda clarísimo que esto representa un cambio de paradigma masivo respecto a cómo solemos entender la medicina. Completamente. Ha quedado súper expuesto que la homeopatía clásica está a años luz de ser esa práctica mecanicista de tomar, no sé, chochitos de azúcar sin pensar. No es un simple tome esta pastilla de 12CH todos los días de su vida para siempre y nos vemos en un año. Definitivamente no tiene absolutamente nada de pasivo. Es un diálogo increíblemente sutil, digo constante y dinámico, entre el conocimiento del médico y la fuerza vital del paciente. Requiere una vigilancia meticulosa, requiere la inteligencia, ¿no?, para saber cuándo es el momento exacto para actuar y, quizás lo más difícil de todo, requiere la disciplina de saber cuándo no hacer absolutamente nada. Exacto, aguantarse las ganas de intervenir. Requiere esa famosa tintura de tiempo y una humildad muy profunda por parte del practicante para aceptar que un remedio incorrecto, o fíjate, incluso el remedio perfecto, administrado de manera excesiva o en el momento equivocado de la recuperación, puede echar por la borda meses de progreso. Así es. Y creo que en el fondo de todas estas reglas, ¿sabes? Sobre potencias, diluciones y tiempos, lo que realmente subraya esta literatura es una filosofía fundamental de profundo respeto. Respeto por la autonomía del cuerpo humano. Un respeto absoluto por su capacidad innata de autorregulación, incluso cuando esa autorregulación tiene que manifestarse temporalmente a través del dolor, la fiebre o la incomodidad para poder, digamos, limpiar la casa por dentro. Totalmente. Y creo que eso nos deja con un pensamiento final muy potente, algo para que la gente que nos escucha pueda llevarse y, no sé, darle vueltas en su propia vida, independientemente del tipo de medicina que decidan utilizar. A ver. A lo largo de todas estas páginas de filosofía médica, subyace una redefinición completa de la palabra síntoma. En este modelo que analizamos, los síntomas no son el enemigo invasor que hay que aniquilar a toda costa. No son errores aleatorios de un sistema biológico defectuoso. No son señales. Son alertas súper valiosas. Son el mecanismo de defensa intentando desesperadamente restablecer el orden y comunicarse con el exterior. Son literalmente el idioma en el que habla nuestro cuerpo. Exactamente. Así que, a partir de ahora, si empezamos a considerar que cada síntoma, por muy molesto, doloroso o inconveniente que resulte en nuestro día a día, es en realidad nuestro propio organismo intentando orquestar su propia curación. Es un cambio de visión gigante. ¡Gigante! Cabe preguntarse cuánto daño crónico e invisible podremos estar causándole a nuestro sistema a largo plazo cuando nuestro primer instinto reflejo ante cualquier pequeña molestia cotidiana es, pues, tragar una pastilla potente para amordazar esa voz lo más rápido posible. Es una pregunta súper profunda y que definitivamente enturbia las aguas de todo lo que creíamos saber sobre qué significa realmente estar sano y cómo debemos cuidar de nosotros mismos. Y de repente, esa radiografía perfecta, binaria y tranquilizadora del principio ya no parece contar toda la historia, ¿verdad? Hay muchísimo más debajo de la superficie. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. Nos escuchamos en la próxima exploración detallada. Un gusto estar aquí. Hasta la próxima.